Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Carlos Moreno y nos encontramos aquí en su canal Soluciones Infinitas, donde las matemáticas no son difíciles. El día de hoy veremos un tema interesante. Nos vamos a ver un video que no va a estar tan largo. Trataremos de no agobiarlos. Y es un tema que se ve en primaria, en secundaria, en preparatoria y en profesional. Y debido a eso, como es un tema muy recurrente, es un tema importante. Entonces vamos a ver un tema que se llama fracciones. Vamos a tratar de definir qué es una fracción de una manera un tanto sencilla. Vamos a definir que una fracción es una representación matemática de cómo un todo se divide en varias partes iguales y de esas partes iguales se toman algunas partes de ahí. Vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Supongan por un momento que tenemos una tableta de chocolate y que esta tableta de chocolate, el cual está representado con este rectángulo, lo vamos a dividir en 4 partes y de las 4 partes me voy a comer una parte. Y la pregunta es, ¿cuántas partes me he comido? Bueno, la respuesta es que me he comido una, pero en forma matemática se representa de la siguiente manera. Aquí la tableta de chocolate, este rectángulo, lo he dividido en 4 partes. Lo tenemos aquí abajo, la misma tableta, pero he puesto en color amarillo la parte que me he comido. Entonces, de manera matemática, la parte que me he comido se expresa de la siguiente forma. Aquí voy a ponerle color a una respuesta que ya tengo por aquí preparada. Y aquí dice que la parte que me he comido se representa como 1 entre 4, o lo que es lo mismo, un cuarto. Estos números, el 1 y el 4, ¿de dónde salen? El 4 me representa la cantidad de partes en las que se ha partido la tableta de chocolate. A este número se le conoce también con el nombre de denominador. Y el número 1 me representa las partes del chocolate que me he comido. Y a ese número se le representa o se le conoce con el nombre de numerador. Bueno, vamos a ver algo que se llama fracción equivalente. ¿Qué es una fracción equivalente? Aquí como definición corta es una fracción que tiene el mismo valor que otra. Como por ejemplo, vamos a agarrar por aquí algunas fracciones que también ya tengo preparadas y las voy a hacer visibles para todos nosotros. Aquí voy a ponerle un poquito de zoom y tenemos las siguientes fracciones. Tenemos 1/2, 2/4, 3/6 y 4/8. Esta fracción de 1/2, la fracción de 2/4, de 3/6 y de 4/8, si yo divido 1 entre 2, la división me va a quedar 0.5. Si divido 2 entre 4, la división me va a quedar también 0.5. Si divido 3 entre 6 y 4 entre 8, respectivamente, también la división me va a dar 0.5. Como estas divisiones me dan exactamente el mismo valor, se dice que estas fracciones son equivalentes. Y una manera de representar una fracción equivalente es colocar la fracción, el signo de igual y la otra fracción, indicando que las dos son lo mismo, indicando que las dos tienen el mismo valor. ¿Queda entendido? Muy bien, continuamos. ¿Cómo puedo encontrar una fracción equivalente a otra? Supongan por un momento que tengo una fracción. Por aquí tengo preparada también una fracción, la cual no encuentro. Aquí está ya. Aquí tengo una fracción, la cual voy a hacer visible. Y aquí tengo una fracción que es 1/2. Perdón. Déjenme quitar esto ya. Esta fracción de 1/2 voy a transformarla. Como se dan cuenta en la parte de arriba, tenemos que 1/2 es lo mismo que 2/4. Pero la pregunta es, ¿cómo encuentro el 2/4? O lo que es lo mismo, ¿cómo encuentro el 3/6 o cómo encuentro el 4/8? Vamos a hacer lo siguiente. Si a una fracción la multiplicamos por 1, ¿qué me da como resultado? Recordando las tablas del 1 que vieron en primaria, cualquier cosa
multiplicada por 1 me sigue dando exactamente lo mismo. Es decir, si tengo un medio y lo multiplico por 1, me debe de quedar simple y sencillamente como resultado exactamente el mismo valor de un medio. En esa parte estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si en lugar de este 1, este 1 lo voy a representar exactamente de la misma manera, pero en lugar de poner un 1, voy a poner una división? Voy a poner, por ejemplo, 2 entre 2. ¿Cuánto vale 2 entre 2? 2 entre 2 vale 1. Entonces, esto que tengo sombreado, 2 entre 2 vale 1. Si un medio lo multiplico por 1, debo de seguir teniendo el 1 medio. Pero ¿qué pasa a la hora de que multiplico? ¿Qué pasa a la hora de que multiplico 1 medio por 2 medios? Cuando tengo fracciones, la manera en la que se multiplican es multiplicar los números de arriba, se multiplican, es decir, se multiplican los numeradores entre sí, y abajo se multiplican los denominadores. Entonces, cuando multiplico 1 por 2, esa multiplicación me da 2. Quito este 1 y multiplico 2 por 2 y el resultado que debo de tener abajo es un 4. Es decir, 1 medio es lo mismo que poner 2 cuartos. ¿Qué ocurrió? Que a 1 medio lo multipliqué por 1. Pero este 1 no es un 1 de manera directa, sino que ese 1 lo expresé en forma de una división, en forma de una fracción. ¿Y qué pasa ahora si en lugar de haber puesto 2 entre 2, qué pasa si pongo 3 entre 3? 3 arriba y 3 abajo. ¿Cuánto me da 3 entre 3? 3 entre 3 me da 1. Entonces, si a 1 medio lo multiplico por 1, debo de tener 1 medio. Pero ¿qué pasa si multiplico 1 por 3? 1 por 3 en la parte de arriba, en la parte del numerador, me va a quedar 3. Y a la hora de multiplicar 2 por 3, en la parte de abajo me queda 6. Es decir, acabo de observar que 1 medio es lo mismo que 3 sextos, que es la expresión que tenemos por acá arriba. Y si pongo 4 en lugar de 3, pongo 4 entre 4, multiplico 1 por 4, esto me va a dar un 4 en la parte del numerador, y 2 por 4 en la parte del denominador me quedaría un 8, que sería este valor. Es decir, una fracción tiene infinita cantidad de fracciones equivalentes. Si en lugar de 4 yo pusiese 10, y abajo también tengo que poner 10, para que en un momento dado la división de 10 entre 10, esta división valga 1. 1 por 10, en la parte de arriba en el numerador tendría que tener 10, y en el denominador 2 por 10 serían 20. Entonces puedo multiplicar a cualquier fracción por 1, y ese 1 lo puedo expresar en forma de una fracción poniendo lo mismo arriba y lo mismo abajo, y de esa manera puedo encontrar fracciones equivalentes. ¿Queda entendido? Muy bien, excelente. Vamos a continuar. Por aquí tenemos una fracción. Me dicen, suponga que se tiene una fracción y encuentre una fracción equivalente de 36 entre 48. En este caso, nosotros lo que hicimos en el ejemplo anterior fue que la fracción de 1 medio la estuvimos multiplicando por números enteros, tanto en el numerador como en el denominador. En este caso tengo una fracción que es 36 entre 48. Vamos a hacer lo siguiente. También una fracción se encuentra en un momento dado dividiendo en el numerador y en el denominador exactamente por la misma cantidad. Así como aquí se multiplicó por la misma cantidad de arriba y por la misma cantidad de abajo, yo puedo, en lugar de multiplicar, ahora puedo también dividir. Vamos a ver qué es lo que me queda. Veo que el 36 es un número que es divisible entre 2, y el 48 también es un número que también es divisible entre 2. Si a 36 lo divido entre 2, el resultado me va a quedar 18. Y si a 48
yo lo divido entre 2, ¿qué es lo que me quedaría? Pues simple y sencillamente 24. Entonces, esas dos fracciones son fracciones equivalentes. Nada más que ahora en lugar de multiplicar al 36 por un número o al 48 por el mismo número, estoy dividiéndolos por la misma cantidad. Veo que el 18 y el 24 son números que son divisibles otra vez entre 2. Entonces, si yo quisiera calcular otra fracción equivalente, más pequeña, haría lo siguiente. El 18, como es divisible entre 2, 18 entre 2 me quedaría 9. Y 24 entre 2 me quedaría 12. Y estas tres fracciones son equivalentes entre sí. Ahora observo que el número de arriba, el 9, ya no es divisible entre 2. El número de abajo, el 12, sí es divisible entre 2, pero el número de arriba ya no es divisible entre 2. Para poder encontrar una fracción equivalente, siempre en el numerador y en el denominador tenemos que hacerle exactamente la misma operación. Entonces, como el número de arriba no lo puedo dividir entre 2 porque no me va a dar un número exacto, aunque el 12, si lo divido entre 2, sí me va a quedar un número exacto, voy a hacer lo siguiente. Observo que el 9 es un número que es divisible entre 3 y el 12 es un número divisible entre 3. Entonces, al 9, si le saco tercera, es decir, si lo divido entre 3, 9 entre 3, arriba me quedaría 3. Como arriba dividí entre 3, entonces el número de abajo, que es el 12, también lo voy a dividir entre 3. 12 entre 3 me quedaría 4. Y ahora, si esta fracción de 3 cuartos yo la quiero seguir reduciendo, el 3 es divisible entre 3, pero el 4 no lo puedo dividir entre 3. Entonces veo que el número siguiente, por el que yo tendría que agarrar para poder seguir simplificando, veo que ya esta fracción ya no la puedo simplificar más. Cuando una fracción ya no se puede simplificar más, se dice que la fracción es irreducible. Entonces, yo agarré la fracción de 36 entre 48 y fui haciéndola más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta llegar a una fracción donde ya no se puede reducir más. Ya esa fracción se le llama fracción, también es una fracción equivalente, pero es una fracción irreducible. ¿Por qué? Porque ya no la puedo reducir más. Ya no puedo hacerla más pequeña, es una fracción irreducible. ¿Queda entendido hasta aquí? Excelente, muy bien. Vamos a continuar con lo siguiente, ya para que no se haga tan largo este tema. Imaginemos por un momento que tengo 4 fracciones, 3 medios, 3 cuartos, 2 quintos y 7 entre 25. Y me piden que las convierta a otras fracciones equivalentes, pero me piden que el denominador valga 10 y que el denominador valga 100. Vamos a hacer lo siguiente. La fracción primera que tenemos de 3 medios, voy a hacer lo siguiente. La voy a agarrar y la voy a multiplicar por 1. Como me piden que el denominador valga 10, este 1, recuerden que para convertir una fracción en una fracción equivalente, ¿qué hicimos anteriormente? Aquí una fracción que tenía un medio, la multipliqué por el mismo número arriba y por el mismo número abajo. ¿Y qué pasó? Que cambió el número del numerador y cambió el número del denominador. Es decir, la multiplicación de 2 por 10 me quedó un 20. Para esta fracción de 3 medios, si yo la multiplico por 1, sabemos que la fracción se mantiene igual, no se modifica su valor. Pero decíamos que este 1 no lo voy a poner como 1, sino que lo voy a poner en forma también de una fracción. Entonces voy a hacer lo siguiente. Como me están pidiendo que el denominador final sea 10, tengo que pensar en lo siguiente. ¿Por qué número tengo que multiplicar al 2 para que al multiplicarse me dé 10?
Ah, pues muy fácil, por 5. Entonces, pongo 5 abajo y pongo 5 arriba. Es decir, la fracción original de 3 medios se va a multiplicar por 5 entre 5. 5 entre 5, recuerden que esto vale 1. Cualquier fracción multiplicada por 1 no se modifica su valor. Entonces, 2 por 5 en la parte de abajo, en el denominador, me queda 10. Y arriba, 3 por 5, arriba me quedaría 15. Entonces, 3 medios es lo mismo que tener 15 entre 10. ¿Ok? Ahora, si agarro esta misma fracción y ahora me dicen que debo de cambiar la fracción para que tenga el denominador de 100, copio esta fracción, me la llevo aquí al lado, a un costado, y voy a hacer lo siguiente. Si ya en la parte de abajo tengo un 10, pregunta, ¿cómo el 10 se puede convertir en 100? Pues muy fácil. El 10 se puede convertir en 100 cuando se multiplica por 10. Entonces, esta fracción la voy a multiplicar por 1, pero voy a hacer lo siguiente. Esta fracción de 15 entre 10 la voy a multiplicar por la siguiente expresión. Si quiero ahora tener el denominador 100, ¿qué va a pasar? A 10, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para que se convierta en 100? Recordando la tabla del 10, sé que al 10, al multiplicarlo por 10, eso se va a transformar en 100. Como puse un 10 abajo, también pongo un 10 en la parte de arriba. Y 15 por 10, esto me da 150. Es decir, la fracción de 3 medios, la fracción de 15 entre 10 y la fracción de 150 entre 100, las tres fracciones son equivalentes. ¿Sí se entiende? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar la fracción de 3 cuartos y la vamos a cambiar a una que tenga un denominador de 10. Entonces, intento multiplicar esta fracción por otra fracción. Y esta fracción que voy a poner me debe de dar como resultado que el denominador tenga aquí, en la parte final, tenga un 10. Y yo me pregunto, ¿qué número multiplicado por 4, qué número entero multiplicado por 4 me da 10? Recordando la tabla del 4, no hay ningún número que multiplicado por 4 me dé 10. Entonces, esta fracción de 3 cuartos no puedo convertirla a una fracción que tenga denominador 10. Vamos a ver si esta fracción la podemos convertir en una fracción que tenga denominador 100. Voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar 3 cuartos y voy a multiplicarla. Permítanme un momento. Voy a agarrar esta parte de esta fórmula de arriba, la copio, la pego aquí abajo y voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar a 3 cuartos de tal manera por una fracción, que no sé qué fracción sea, pero que aquí el denominador final tenga 100. ¿Hay un número que multiplicado por 4 me dé 100? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Cuando se multiplica el 4 por 25, 4 por 25 me va a dar 100. Si puse 25 abajo, entonces tengo que poner 25 arriba. Y al multiplicar 3 por 25, esto me da como resultado 75. Entonces,
La fracción de 3/4 sí puedo pasarla a una fracción equivalente con denominador 100, pero no la puedo pasar a una fracción equivalente con denominador 10. Tenemos la fracción de 2/5 y me piden que la transforme en otra fracción que tenga en un momento dado, un denominador que sea 10 y la misma fracción me piden que tenga un denominador de 100. Vamos a hacer la primera. Si quiero que el 2/5 se transforme en otra fracción tal que el denominador final sea 10, al 5, ¿por qué número tengo que multiplicarlo? Por 2. Si pongo 2 abajo, entonces tengo que poner un 2 arriba. 2 por 2 me quedaría 4. Entonces tengo la fracción 4 décimos y 2/5 son exactamente lo mismo, y el 2/5 sí se pudo pasar a una fracción con denominador de 10. Bueno, vamos a agarrar esta fracción otra vez. Vamos a ponerla en esta sección. Vamos a cambiarle el denominador para que ahora esta fracción, que es de 2/5, tenga un denominador de 100. Como ya le cambié el 5, ya lo pasé a 10, se me hace más fácil transformar el 10 otra vez en 100. Entonces, agarro la fracción de 4 décimos y la voy a convertir en otra fracción. Por aquí, ¿por qué número tengo que multiplicar al 10 para que se transforme en 100? El 10 para que se transforme en 100, tengo que multiplicarlo por 10. Si pongo un 10 abajo, entonces pongo un 10 arriba. 4 por 10 me queda 40 arriba. Es decir, la fracción de 2/5 es lo mismo que poner 4 entre 10 o es lo mismo que poner 40 entre 100. ¿Queda entendido? Ya por último, vamos a hacer esto. El 7 entre 25. ¿Hay algún número que multiplicado por 25 me dé 10? No. Entonces, esta fracción, la que tengo aquí, 7 entre 25, no la puedo convertir en otra fracción cuyo denominador valga 10. Voy a agarrar esta fracción y voy a tratar de convertirla en una fracción que tenga denominador de 100. Entonces, sabemos que para formar fracciones equivalentes, lo que hacemos es multiplicar la fracción por otra fracción. Pero la fracción que voy a agarrar debe de valer 1. Si quiero que el 25 se transforme en 100, ¿por qué número tengo que multiplicar al 25? Y la respuesta es que al 25, al multiplicarlo por 4, se transforma en 100. Es decir, pongo un 4 abajo y un 4 arriba. 7 por 4 son 28. Entonces, la fracción de 7 entre 25 es lo mismo que poner 28 entre 100. Y ahí hemos encontrado lo que son estas fracciones equivalentes. Espero que el tema haya sido de su agrado, espero que se haya podido entender y nos veremos en otro video más donde seguiremos viendo un tema relacionado con fracciones. Dejamos un momento hasta aquí y nos veremos pronto. Gracias.